Buenas noches, nosotros somos el grupo número uno para presentar la etapa número 4 del proyecto referente a los fenómenos meteorológicos, en el caso particular de las pruebas T. Eh, durante todas las etapas se han venido analizando el comportamiento de esas variables eh, y dentro del análisis de correlación se pudo observar, o mejor dicho en la etapa 2, se pudieron observar ciertas relaciones que existían entre diferentes variables y al momento de realizar el, al verificar la correlación se pudo observar una alta correlación entre cierto grupo sobre el cual se plantearon diferentes hipótesis. Para empezar, se tiene la tupla de variables de brillo solar y precipitación, sobre la cual se deseaba validar la hipótesis, validar o rechazar la hipótesis referente a si la cantidad de horas promedio mensuales de brillo solar disminuía con el aumento de la precipitación promedio mensual. Para poder hacer esta, para poder validar esta o rechazar esta hipótesis, pues es necesario hacer diferentes procedimientos o más específicamente una prueba T. Pero para empezar a, a entender el comportamiento de esta tupla de variables, se puede iniciar viendo la gráfica de dispersión. Se puede observar el cierto comportamiento de los puntos que se van hacia el cuadrante izquierdo, positivo. Eh, con respecto del brillo solar y la precipitación, y se observa al dibujar una, una línea recta o la función de una recta, se puede observar cierto comportamiento. Esto se pudo ver en la etapa anterior al observar la correlación. Ahora bien, para poder hacer, para poder poner a prueba la hipótesis, pues es necesario, existen diferentes tipos de herramientas para hacerlo. Una de ellas son las pruebas T, sobre las cuales tenemos las pruebas para muestras pareadas y para muestras no pareadas. ¿Cómo determinamos cuándo utilizar una o cuándo utilizar la otra? Pues en este caso nos basamos al ver el coeficiente de correlación. Eh, como se puede observar, el coeficiente de correlación es de 0.7, es un menos 0.7. Es un valor, o se puede decir que es una correlación alta, dado que el valor es, según los criterios o la convención, el valor es mayor de 0.5. Al ver la correlación, entonces podemos decir que la prueba T a utilizar es la prueba sobre muestras eh, pareadas. Para esto es necesario observar el comportamiento de las medias de ambas variables y con esto podemos, a partir de estos valores o de las medias podemos empezar a plantear eh, las hipótesis para poder eh, validar nuestra eh, pregunta o hipótesis. Eh, podemos observar que dentro de la hipótesis nula lo que queremos validar es, para empezar, es que, sin, que al restar las medias el resultado sea igual a cero, es decir, que no exista una diferencia entre una variable y la otra,
en este caso, entre el brillo solar y la precipitación. Eh, la siguiente hipótesis, H1, vemos de que esa resta o el resultado de esa resta va a ser mayor que cero. Y la segunda hipótesis, que el resultado va a ser menor que cero. ¿Qué queremos ver en este caso? Como se había mencionado en la hipótesis nula o en H0, queremos ver si efectivamente no existe una diferencia entre los valores medios de las variables, es decir, no hay diferencia. En la segunda hipótesis, en H1, queremos verificar una relación, ya sea inversa o directa. Aunque en este caso, lo que en sí queremos ver es de que realmente exista una diferencia, una relación entre las variables, eh, puesto que sabemos que la relación es inversa por el coeficiente de correlación, por el signo que tiene realmente. Sin embargo, se realizaron las pruebas efectivamente para tener para poder demostrar realmente el comportamiento de esta tupla de variables. Pues al realizar la prueba T, se puede observar que tenemos un valor crítico de 1.65 y una probabilidad de, bueno, es bastante baja, porque estamos viendo que es 4.19 con un exponente a la menos 25, es decir, que tenemos 25 posiciones, eh, 25 ceros antes del punto, o 25 posiciones antes del punto. Y tenemos un estadístico T, que en este caso es un 11.27. Si lo miramos gráficamente, esto se transforma, bueno, al moverlo hacia gráficamente, podemos ver que el área o nuestra región crítica se encuentra de menos 1.65 a 1.65, pero nuestro estadístico es de 11.27, se va más allá. Por lo que podemos concluir de, por lo menos, que para la hipótesis nula no podemos o no tenemos suficiente información para venir y decir de que realmente no existe una diferencia. Por lo tanto, llegamos a la siguiente conclusión. En general, podemos ver que nuestra hipótesis planteada de que si la cantidad promedio de horas disminuía con el aumento de la precipitación promedio mensual es aprobado, porque nuestra conclusión dice que al realizar la prueba T para verificar la relación entre las variables, se puede observar que efectivamente existe una relación inversa entre el brillo solar y la precipitación. ¿Por qué se afirma que es efectivamente una relación inversa? Como había mencionado, para empezar, por el coeficiente de correlación de Pearson, podemos ver de que al ser un valor negativo, sabemos de que si aumenta la variable independiente, la dependiente va a disminuir. Y de la misma forma, si aumenta la dependiente, eso quiere decir que la independiente, el valor que proveía la independiente era menor que la dependiente. Con eso demostramos eh, la H1, donde decimos que la diferencia entre ambas medias pues, va a ser mayor que cero. Para la siguiente tupla de variables tenemos la precipitación y la temperatura mínima absoluta. Del mismo caso, la hipótesis que se quería verificar o rechazar era ver si la temperatura mínima absoluta promedio es afectada por la precipitación promedio mensual. Queremos ver si la precipitación afecta realmente el valor de la temperatura mínima.
como habíamos mencionado anteriormente, eh, un punto de partida es la gráfica de dispersión, sobre la cual podemos ver eh, el comportamiento de los valores de nuestras variables ya normalizados, y podemos ver que los datos se agrupan en el cuadrante superior derecho, y que tenemos la recta que se describe, eh, tiene un tanto una pendiente positiva y tiene un poco hacia la derecha, pero aún así podemos ver de que ah, los puntos están un tanto dispersos, por lo cual eh, necesitamos auxiliarnos de los otros estadísticos, datos estadísticos, para poder efectivamente llegar a una conclusión más certera. El primer valor que miramos en este caso es el coeficiente de correlación, el cual nos interesa por dos cosas. Primero es ver el nivel de relación que tiene una variable con la otra. En este caso se observa que la correlación es positiva, es decir, que al aumentar el valor de una variable, la otra variable dependiente también va a aumentar. Eh, y la segunda, eh, la segunda información que nos da esto es que al existir una correlación alta, dada la convención, podemos hacer un análisis o una prueba T con muestras pareadas. Eh, Analizamos nuestras medias, podemos ver que tenemos la precipitación y la temperatura mínima absoluta. Por lo tanto, podemos plantear nuestro grupo de hipótesis. De la misma forma que la tupla anterior, primero queremos ver si la diferencia de la media de la precipitación y la media de la temperatura mínima absoluta es igual a cero. Es decir, queremos ver si no existe una diferencia entre los valores medios de las variables, o es la H0. Para el H1 queremos ver si esa diferencia es mayor que cero, y para H2 si esa diferencia es menor que cero. Que se busca es ver efectivamente una relación entre entre las variables. Eh, Podemos inferir, sabemos la tipo de relación que tienen, que en este caso es directa, por el coeficiente de correlación. Entonces, al realizar la prueba T, se observa un valor crítico similar de 1.65, un estadístico T con un valor de 13.8 y una probabilidad eh, T eh, muy cercana a cero, la cual es menor que 0.05. Y si lo miramos gráficamente, se puede observar que dentro de la región crítica el estadístico T está muy lejos de la región. Por lo tanto, podemos concluir o podemos rechazar la hipótesis nula, es decir, si hay una relación entre las variables. La conclusión a la que se llega con con esta tupla, es que efectivamente existe una relación directa entre la precipitación y la temperatura mínima absoluta. Eh, y la relación que existe es directa. ¿Por qué? Como ya se había mencionado, es uno, por la prueba T nos demuestra que efectivamente hay una diferencia entre los valores, eh, y el coeficiente de correlación nos muestra que esa diferencia o esa eh, y que la relación que existe entre las variables es positiva, es decir,
aumenta la precipitación, aumenta el valor de la temperatura mínima. Cabe aclarar que cuando se habla de el aumento de la temperatura mínima, se está hablando, si nos vamos a la escala de grados centígrados, es que el valor se va acercando hacia cero o menor que cero. Ahora, por último, la última tupla que tenemos de variables, que es la temperatura mínima absoluta y los días de lluvia. De la misma forma, se quería comprobar la hipótesis uh, referente a que la temperatura mínima absoluta promedio se ve afectada por los días promedio de lluvia. Queremos ver si realmente se afecta o no. Regresamos otra vez a la gráfica de dispersión y podemos ver un comportamiento similar a la tupla anterior, donde los datos se concentran del lado derecho, pero se observa una tendencia ligeramente lineal sobre la misma función de la recta que atraviesa los puntos. En este caso vemos que no hay tanta dispersión, tiene un ligero comportamiento. Y entonces, para poder sustentar nuestras conclusiones, pues vamos a ver nuevamente nuestros datos estadísticos, iniciando nuevamente con el coeficiente de correlación. Como ya se había mencionado, esto nos muestra dos cosas. La primera es una relación directa entre ambas variables, es decir, aumenta una, aumenta la otra. Y también nos muestra que el tipo de prueba T eh, que se debe utilizar es para muestras pareadas. Nuevamente venimos y revisamos nuestros valores medios, tanto de la temperatura como los días de lluvia, y procedemos a plantear las hipótesis. En este caso, para la H0 tenemos que la diferencia entre la media de la temperatura mínima absoluta menos los días de lluvia es igual a cero. Eso quiere decir que no existe una diferencia entre las medias, entre los valores de las variables. La hipótesis 1 o la H1 nos quiere validar si la diferencia entre estas es mayor que cero, y la H2 si la diferencia es menor que cero. En un caso estamos tratando de ver una relación directa y la otra una relación inversa, aunque en realidad lo que queremos ver es queremos refutar que no exista una diferencia entre los valores. Eso es dentro de todas las tuplas. Lo que se quería específicamente verificar era que sí hay una diferencia entre los valores. Para esto recurrimos a la prueba T y podemos ver los datos que nos presenta la prueba con una región crítica de 1.65, una probabilidad muy cercana a cero y un estadístico T de menos 5.51. Si lo observamos gráficamente, tenemos que el valor del estadístico T está bastante lejos de la región crítica. Por lo tanto, se puede rechazar la hipótesis nula. Y esto nos lleva a la conclusión que efectivamente existe una relación directa entre los días promedio de lluvia y la temperatura mínima absoluta. Con lo cual, nuestra tercera hipótesis planteada desde la etapa 2, que menciona la temperatura mínima absoluta promedio es afectada por los días de lluvia, pues sí, está aprobada. La respuesta es sí. Cuando se habla de la relación directa, nuevamente, se saca del valor del coeficiente de correlación. Es un coeficiente de correlación positivo, es decir, una relación directa.
En conclusión, eh, se puede decir que para las tres hipótesis planteadas de las relaciones entre las diferentes tuplas de variables, pues las tres son aceptadas, existen relaciones y se lograron demostrar tanto con el coeficiente de correlación como con las pruebas T. Muchas gracias por su atención.